Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Pueden ver bien mi pantalla y todo? Sí, profe. Sí, señor. Bien, entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas aquellas y aquellos que no haya saludado. El día de hoy, o en la sesión de hoy, yo quiero describir algunas propiedades y algunas características muy particulares de ese proceso o esa operación de multiplicación de matrices que presentamos la sesión de clase pasada. Vamos a ver fundamentalmente que ciertas características que uno comúnmente le atribuye a cualquier operación, es decir, que uno como que siempre presume que se va a cumplir siempre que uno vaya a operar cualquier objeto, en el caso de la multiplicación de matrices, funciona de manera diferente. Nosotros la clase pasada definimos esa operación de la multiplicación de matrices y lo primero que podemos o que pudimos identificar es que a diferencia de la suma y del producto por escalar de matrices, que eran operaciones que habíamos discutido anteriormente, en el caso de la multiplicación, la definición no es natural, por decirlo de alguna manera. Me explico. Cuando nosotros definimos la suma y el producto por escalar, de alguna forma el comportamiento de esas operaciones era el esperado. Funcionaba componente a componente. Y entonces, por ejemplo, cuando uno sumaba matrices, pues la idea era bastante sencilla. Uno simplemente sumaba componente a componente hasta obtener la matriz resultado. Y en el caso del producto por escalar, esa operación también funcionaba de una manera bastante natural. Yo simplemente cogía la matriz y cogía cada componente y la multiplicaba por el correspondiente número o escalar. En el caso del producto de matrices, la operación es más elaborada. Es una operación que requiere ciertas condiciones, que tiene ciertas características para poder realizarse. Nosotros enfatizamos la clase anterior especialmente en el orden, es decir, en el tamaño de las matrices para poder realizar la multiplicación. Y vimos que bajo esas condiciones la operación tenía una estructura muy particular. Y una de las consecuencias directas de ese tipo de esa forma tan especial de definir el producto de matrices es que, por ejemplo, no siempre a la hora de multiplicar dos matrices la operación se va a poder realizar y mucho más, y más aún, cuando yo tengo dos matrices, es posible que al organizarla de una forma, la multiplicación se pueda realizar sin problema, pero al organizarla de la otra forma, la multiplicación ni siquiera se puede realizar. Creo que nosotros alcanzamos a discutir un ejemplo de eso la sesión anterior, y ese hecho particular nos lleva a determinar que el producto de matrices tiene una característica que la diferencia de cualquier o de casi cualquier otra operación que nosotros hayamos visto anteriormente. Y es que cuando yo voy a multiplicar matrices, es importante determinar o es importante tener claro en qué organización, o por decirlo de alguna forma, qué matriz va primero y qué matriz va después a la hora de realizar la multiplicación. Este hecho, dicho de una manera más
formalizada se formula diciendo que el producto de matrices no es conmutativo, o mejor dicho, que en general no es conmutativo. Cuando uno habla de una operación conmutativa, uno está hablando de una operación donde el orden de los factores o el orden o la organización de los términos que se vayan a operar no influye en el resultado. Entonces, por eso es que uno muchas veces dice que la suma entre números es conmutativa, porque al organizar los números o el orden de los sumandos, sin importar el orden de los sumandos, el resultado es exactamente igual, es decir, 2 más 5 es lo mismo que 5 más 2. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la suma de matrices. Cuando yo tengo dos matrices que se puedan sumar, sin importar el orden en que yo ponga las matrices, el resultado va a ser exactamente el mismo en la suma, pero en el caso de la multiplicación no es así. En el caso de la multiplicación, dependiendo de la organización, el resultado puede ser completamente diferente. Y precisamente eso es lo que quiero presentar, o lo que estoy presentando en este momento en pantalla. Ustedes pueden mirar esas dos matrices, la matriz A y la matriz B, que he presentado en este momento. Ambas son matrices de orden 2 por 2. Entonces, de alguna forma, es bastante claro que yo puedo, perdón, realizar la multiplicación de las matrices en cualquier orden. Si yo tengo esas dos matrices, yo puedo multiplicar A por B y puedo multiplicar B por A. Pero el aspecto especial en este ejemplo, que es algo que pasa en la mayoría de los ejemplos, es que cuando yo multiplico A por B, que es la operación que estoy presentando sombreada en amarillo, el resultado es diferente y bastante diferente al resultado de multiplicar B por A, que es lo que estoy mostrando sombreado en azul. Yo les pido por favor que verifiquen que la multiplicación o las multiplicaciones que estoy presentando estén correctamente realizadas. Quiero que por favor realicen los cálculos también para verificar qué tan claro es ese proceso de multiplicación y me digan si efectivamente esas dos operaciones que estoy presentando en pantalla dan los resultados que estoy mostrando. Es decir, que efectivamente A por B da esa matriz que aparece al final en el sombreado en amarillo y que B por A da ese resultado que presento al final sombreado en azul. Si estamos todos de acuerdo en la correcta realización de esas multiplicaciones que estoy presentando en pantalla, o hay algún resultado de esos dos con el que no estén de acuerdo o que no sea completamente claro de cómo se obtuvo el resultado. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí están bien realizadas las dos multiplicaciones? Sí, señor. Entonces, aquí es donde yo llamo la atención sobre el aspecto central que quiero presentar en este momento. Y es que cuando yo multiplico A por B, el resultado es esa matriz 10, 0, 34 menos 8, pero que si multiplico al revés, B por A, el resultado es diferente. El resultado es menos 11 menos 9, 7, 3. Entonces, en ese sentido, el orden de los factores afecta el resultado que se va a obtener. Por eso, a la hora de multiplicar cualquier par de matrices, uno tiene que indicar siempre, o tiene que ser totalmente claro, cuál matriz va primero y cuál matriz va después. En este caso, pues obviamente si digo A por B, es que primero va la matriz A y luego va la matriz B, y si digo B por A, pues claramente es que primero va la matriz B y luego va la matriz A. Entonces, este es un aspecto característico de la multiplicación de matrices.
A diferencia de muchas operaciones que uno maneja en distintos contextos, esta es una operación que no es conmutativa y que el orden de los factores efectivamente afecta el resultado que se vaya a obtener. Este es un hecho, digamos que relativamente evidente. Si uno va y coge cualquier par de matrices que se puedan multiplicar en las dos organizaciones, siempre el resultado, o en general el resultado, va a dar bastante diferente. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. No sé si estoy siendo claro con lo que estoy manifestando en este momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera plantear en este momento? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí todos? Sí, señor. Listo, pues. Ahora consideremos lo siguiente. Vamos a tomar las siguientes matrices, permítanme, las termino de copiar. Esta es una matriz de orden. Voy a trabajar con matrices pequeñas en este contexto. Esta es la matriz A. Esta es la matriz B. Y esta es la matriz C. Tengo tres matrices ahí. Tengo tres matrices del mismo orden. Y no solo son matrices del mismo orden, sino que las tres matrices son lo que uno llama matrices cuadradas. Matrices cuadradas son aquellas donde el número de filas es igual al número de columnas. Vamos a ver en el transcurso de este curso, o por lo menos en el transcurso de este tema, que esas matrices cuadradas tienen varias características muy importantes en el contexto de la multiplicación de matrices. Esta operación multiplicación de matrices es central, creo que lo había manifestado la vez pasada, en distintas aplicaciones que nosotros vamos a presentar. Entonces, es muy importante tener claro cómo se calcula ese producto y es muy importante tener claro qué tipos o qué características tienen las matrices para representar ciertas propiedades particulares. Cuando yo tengo estas tres matrices, permítanme un segundo, cuando yo tengo estas tres matrices, yo puedo plantear la siguiente operación. Cuando nosotros trabajamos con muchas operaciones o con diversas operaciones, uno quisiera no solo operar dos objetos o dos términos, sino de repente quisiera operar muchos más. Entonces, uno entra a preguntarse, bueno, si la operación está definida de manera binaria, es decir, si está definida entre dos objetos, ¿cómo hago para generalizar esa operación a una mayor cantidad de objetos? Y entonces, por ejemplo, para estas tres matrices, yo quisiera saber cuál sería el producto entre estas tres matrices, es decir, cuánto sería A por B por C.
¿Cómo realizarían ustedes esa operación? ¿O cómo se les ocurre a ustedes que debería plantearse esa multiplicación entre esas tres matrices? Si yo les digo, miren, esta es la matriz A, esta es la matriz B y esta es la matriz C, y les digo, por favor, calculen A por B por C, ¿cuánto o cuál creen que es la forma para realizar esa operación? ¿Qué me dicen? Profesor, se podría, digamos, el resultado de A por B multiplicarlo por C. Perfecto. Es decir, ¿qué es lo que dice el compañero? Entonces vamos a poner esto en términos de las matrices que aparecen. Cuando digo A por B por C, yo lo que estoy diciendo es que quiero multiplicar estas tres matrices. Y si yo quiero multiplicar esas tres matrices, debo tener en cuenta que la operación está definida de a dos matrices. Entonces, la idea que a uno le viene, que corresponde a lo que uno llama la asociatividad de ciertas operaciones, es que si yo quiero multiplicar varios términos, pues yo los voy a multiplicar de a dos. Es decir, yo primero hago la multiplicación entre los dos primeros, que es esto que voy a sombrear en amarillo, y posteriormente, cuando tenga el resultado de esta multiplicación, siempre y cuando se puedan realizar las operaciones, siempre y cuando yo pueda multiplicar estos dos, el resultado lo voy a multiplicar por lo voy a multiplicar por la otra matriz que está faltando. Entonces, de acuerdo a esa idea de asociatividad, yo primero multiplico estas dos y una vez tengo estas dos multiplicadas, voy el resultado, es decir, primero calculo la multiplicación, calculo el resultado de estas dos y luego a ese resultado le multiplico la tercera matriz. Esa es la idea para generalizar, naturalmente siempre y cuando se pueda, es decir, siempre y cuando los órdenes o los tamaños de las matrices me permitan realizar las multiplicaciones. Esa es la forma como uno plantea la multiplicación entre más de dos matrices. Entonces yo quiero que ustedes hagan el siguiente ejercicio para ver si es clara la idea. Quiero que calculen A por B por C, quiero que calculen A por C por B, es decir, esta multiplicación entre estos tres, pero con la organización diferente, primero A, luego C y luego B, y posteriormente quiero que calculen B por C por A. Quiero que por favor, no creo que se demoren más de 7 minutos, quiero que por favor me presenten o me digan cuál es el resultado de esas tres operaciones. ¿Sí estoy siendo claro con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Para todos? Sí, Sí, señor. señor. Listo, pues entonces, por favor, 7 minuticos y de paso vamos fortaleciendo ese proceso de multiplicación, me regalan los resultados de esas operaciones que estoy presentando.
¿Listo? Profe, yo hasta ahora voy haciendo la última. Listo. Entonces demos 3 minuticos más. Bien. ¿Quién me regala el resultado de la primera operación? Para entrar a revisarlo. ¿Alguien? ¿Quién? Pues, profe, a mí me dio menos 356, ¿Sí? 78. 78. Sí, sí, señor. Menos Listo. 84 Listo. y 24. Gracias. ¿Qué dicen los demás? Profe, a mí me da igual menos la segunda fila del primer término, la columna uno. O sea, en vez de dar, dame un O segundo. sea, en el menos 84 me dio menos 116. Listo, pues ya vamos a revisar. Tú dices que acá te dio ¿cuánto? Menos 116. Sí, señor. Por el momento han salido dos posibles respuestas. ¿Qué dicen los demás? ¿Será alguna de estas dos? ¿O tienen alguna otra respuesta? Estoy de acuerdo con el menos 116. O sea, con este.
Por favor, revisen. Voy a ir haciendo, para ir revisando bien en detalle esto, voy a ir realizando, voy a poner esto acá. Veámoslo bien, voy a poner esto acá. Dame un segundo, por favor. Voy a hacer la primera multiplicación. A ver cuánto debería dar. Entonces, 1 por 1, 1 más menos 35 da menos 34. 1 por menos 2 da menos 2. Menos 20 da menos 22. Me corrigen si estoy haciéndolo mal. 3 por 1, 3. Menos 7 da menos 4. Y 3 por menos 2 da menos 6. Menos 4, menos 10. Lo que hice acá, y esto voy a ver si puedo sombrearlo solito Lo que hice acá fue la multiplicación de estos dos. ¿Sí estamos de acuerdo ahí o me quedó mal? ¿O alguien no está de acuerdo con este resultado? Este resultado de acá, vuelvo y repito, voy a meter un segundo ya para que quede como bien clarificado. Es decir, yo tenía que multiplicar estas tres, entonces naturalmente lo primero que hago es multiplicar estas dos. La idea es trabajar de izquierda a derecha, porque la organización, vuelvo y repito, importa en este tipo de operación. Entonces primero multiplico estas dos y a mí me dio como resultado esta matriz. Necesito que me verifiquen o me confirmen si efectivamente este es el resultado de esta multiplicación entre estas dos. ¿Sí? ¿Sí me quedó bien? Sí, señor. Sí, te quedó bien. Listo. Y entonces, teniendo en cuenta que parece que la única duda está con respecto a este término, que es el término 2,1, entonces cojo la segunda fila, menos 4 por 4 da menos 16, y menos 10 por 10 da menos 100, entonces daría menos 116. Entonces yo estaría de acuerdo con esta respuesta. La persona que dio la otra respuesta, ¿sí es claro dónde se pudo haber equivocado? Sí, señor. Listo, pues. Entonces todos estamos de acuerdo en que el resultado entre esta multiplicación entre estos tres es efectivamente esto que estoy presentando acá. ¿Quién me regala rápidamente las otras dos? A por C por B y B por C por A. Profe, a mí me dio 131. ¿Está? ¿A por C por B? Sí, señor. Listo. 131 Menos 64. menos 64, 57. 57 Menos 24. menos 24. Y la última, ¿quién tiene la última? Mientras los demás van confirmando. ¿Quién me regala la última? ¿Sí estamos de acuerdo con la anterior? ¿Sí estamos de acuerdo con A por C por B? Sí, profe, a mí me dio lo mismo. Y B por C por A, como por dejar este ejercicio. Profe, a mí me dio menos 7, Menos 7, ¿sí? menos 77, Menos 77, menos 23 menos 23, y menos 325. menos 325. ¿Sí? ¿Así? ¿Todos de acuerdo
con estas tres operaciones o hay alguien que discrepe de alguno de los resultados para entrar a revisarlo en detalle? ¿Sí es claro cómo funciona esto? Sí, señor. Para Sí, todos, señor. ¿cierto? Por favor, levanten la mano si estamos completamente claros con lo que acabo de presentar. Bien, listo. Ok, perfecto. Entonces asumiría que todos estamos claros. Discúlpenme, les bajo la manito y la levanta solamente quien tenga alguna pregunta. Quiero volver a llamar la atención sobre el aspecto organizacional. Dense cuenta que siempre fueron las mismas tres matrices, pero a la hora de escribirlas de manera distinta, la multiplicación, organizarla de manera distinta, el resultado es completamente diferente. De hecho, casi que no hay ninguna relación entre ninguno de los resultados. Entonces, vuelvo e insisto, ya sea multiplicando 2, ya sea multiplicando 3, ya sea multiplicando la cantidad de matrices que se considere o que me presenten, siempre es importante tener claro el orden o la organización en que se va a realizar la multiplicación. Prosigo. Prosigo. Permítanme un segundo. Listo. Quiero revisar otro tipo de ejercicio. Este es como más cortico, porque no son multiplicaciones entre 3, sino solo entre 2. Tengo tres matrices y aquí son de órdenes diferentes. Este es de orden 2 por 3, este es de orden 3 por 3, este es de orden 2 por 2. Y quiero que me digan en cuáles casos la multiplicación se puede realizar y en cuáles casos no. Entonces, quiero ver si se puede calcular A por B y cuánto daría. Si se puede calcular A por C y cuánto daría. Lo mismo C por A, lo mismo B por A, para que vean el efecto o la influencia que tiene la organización. Estas últimas tres no tienen nada especial, simplemente uno multiplica con la misma matriz, es decir, A por A, o B por B, o C por C. Lo que quiero llamar la atención acá es sobre la notación especial que uno tiene para este tipo de operaciones. Cuando uno multiplica varias veces la misma matriz, como en este caso que está multiplicando 2 veces la matriz A, una manera de escribirlo o de denotarlo es escribiendo A al cuadrado, evocando esa idea de la potenciación de matrices, perdón, potenciación de números, ahora en el contexto de las matrices. Entonces, cuando a mí me digan A por 2, pues eso significa A por A. Cuando a mí me digan, por ejemplo, B por 3, o B a la 3, perdón, pues B a la 3 es B por B multiplicado 3 veces. Y entonces uno tiene cierta idea de potenciación, naturalmente, siempre y cuando eso se pueda hacer. Entonces yo quiero, en este caso pensaría que es como más corto, pero pues digamos que daríamos 10 minuticos para que realizaran estas 7 operaciones, fundamentalmente centrados en determinar cuándo se puede y cuándo no, y naturalmente cuándo se pueda dar el resultado. Quiero que hagamos este ejercicio, lo revisamos y pasaríamos a pausa. Haríamos una pequeña pausa
para enfocar otro tema, otra idea de esta misma multiplicación en la segunda parte de la clase. Entonces, por favor, realicen estas operaciones y me cuentan qué pasa en 10 minuticos. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Jairo, levantaste la mano. ¿Me ibas a preguntar algo? Bueno, pues todavía dijo levantada. Ah, bueno, listo, pues. Entonces, por favor, revisen esas operaciones. Mi idea es que en esta primera parte quede como totalmente clarificado los distintos matices que tiene la operación de multiplicación. Entonces, por favor, regálenme esos resultados.
¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Primero descartemos las que no se pueden hacer. ¿Cuáles de esas operaciones que se proponen no se pueden hacer? A por C. Y B por A. A por C no se puede, B por A tampoco, Y A por A. Y A por A. y A A2 cuadrado tampoco. tampoco se puede. En todos los demás casos, ¿sí se pudo realizar la operación? Sí, señor. Regálenme solo, voy a pedir solo dos para confirmar. Quiero que me regalen entonces A por B. ¿Qué orden tendría A por B? Es decir, ¿cuál es el tamaño del resultado? ¿Cuántas filas y cuántas columnas? 2 por Debería 3. 2 por 3. Listo. 2 por 3. Dos filas, tres columnas. Entonces regálame el resultado de A por B, rápidamente. Profe, a mí me dio 25, Sí, 32, sí, 17, sí, 27, sí, 4 sí. y 39. Listo, pues. Y mientras los demás confirman, regálenme B por B. ¿Cuánto les dio B por B? Es de 3 por 3. Es de 3 por 3. Listo. Y léemelo por fila el resultado, por favor. Menos 2, Ah, 38, menos 12, sí, 8, sí, 54, sí, menos 2, sí, 25, sí, 32 sí. y 17. Listo. Con estas dos que se han presentado, ¿alguien tiene algún inconveniente? ¿Sí es claro para todos? No quiero revisar las otras dos, supongo que pues ustedes podrán verificar el cálculo. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Si todos estamos de acuerdo, vamos a hacer la pausa. Son las 9:58. Entonces hagamos la pausa hasta las 10:10, 12 minuticos de descanso. Y volvemos para abordar otros aspectos de estas operaciones. A las 10:10.
Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. En esta segunda parte de la sesión de hoy, yo quiero, digamos que aquí voy a ser breve, porque los aspectos fuertes de estas ideas quisiera como abordarlos en detalle la próxima clase, pero quiero, digamos que introducir dos conceptos que van a ser fundamentales para aplicaciones de las matrices a problemas concretos. Esos conceptos son el concepto de matriz identidad, que es el que quiero presentar a continuación, y el de matriz inversa o la inversa de una matriz, que presentaré posteriormente. Para clarificar a qué me refiero con la matriz identidad o con una matriz identidad, quiero que consideremos esa matriz I que estoy presentando en este momento. Esa matriz I, que es lo que se conoce como la matriz identidad de orden 2 por 2, es simplemente una matriz que tiene unos en lo que se conoce como la diagonal de la matriz. Cuando yo hablo de la diagonal de la matriz, hago referencia, y eso lo voy a formalizar adelante o lo voy a generalizar más adelante, pero la matriz identidad de manera informal es simplemente una matriz que en la diagonal, y cuando hablo de diagonal me refiero a los términos que están en la fila, mejor dicho, en una fila, en la posición que corresponde a el mismo número de fila que mismo número de columna. Tal vez como lo estoy diciendo suena un poquitico enredado. Voy a tratar de clarificarme un poco más. Cuando yo tengo esta matriz de orden 2 por 2, esta matriz de acá, la diagonal es o corresponde a los términos, por ejemplo, al término 1, 1, que es el término primera fila, primera columna, y también al término 2, 2, o la componente 2, 2, que es la componente de la segunda fila, segunda columna. Es decir, son componentes donde el número de fila coincide con el número de columna. Eso es lo que se conoce como la diagonal de una matriz. Son esos términos que van en estas posiciones, esta de acá y esta de acá, que van formando una diagonal hacia abajo. Eso es lo que uno llama la diagonal de la matriz. Y en el caso de la matriz identidad, en la diagonal hay unos, como pueden ver en este ejemplo, y en todo lo demás de la matriz lo que aparece son números cero. Esta matriz identidad, cuando nosotros estábamos en el contexto de Gauss-Jordan, o en el contexto de la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, aparecía con mucha frecuencia. De alguna manera era una matriz que en la resolución de ciertos sistemas terminaba apareciendo en la reducción del método de Gauss-Jordan. En este contexto la llamamos la matriz identidad y en este caso sería la matriz identidad de orden 2 por 2. ¿Qué es lo que tiene de especial esta matriz? Esta matriz es especial en el contexto de la multiplicación de matrices. Porque si yo cojo cualquier otra matriz de orden 2 por 2, por ejemplo esta, pero así como escogí esta, pude haber escogido cualquier otra, y cuando yo multiplico esta matriz por la matriz identidad,
el resultado es un resultado bastante especial. ¿Alguien podría decirme cuánto da esta matriz que estoy mostrando acá multiplicada por la matriz identidad? La matriz 4, 8, 27, 3 multiplicada por la matriz identidad, ¿cuánto daría? ¿Alguien me podría dar el resultado de esa multiplicación? Profe, ¿da la misma matriz? Da la misma matriz, efectivamente. Y esto pasa, y esta es la parte interesante de la matriz identidad, si aquí en vez de haber puesto esta, hubiera puesto otra matriz, claro está que tendría que ser de 2 por 2. Entonces, si yo cojo cualquier otra matriz de orden 2 por 2 y la multiplico por la matriz identidad, el resultado es la misma matriz que había seleccionado originalmente. Es precisamente esa la razón por la que a esta matriz se le llama la matriz identidad. Es una matriz que al multiplicarla por cualquier otra matriz, deja quieta o deja exactamente igual a la otra matriz. Y lo interesante es que con la matriz identidad, esto pasa en cualquier organización de la multiplicación. Es decir, cuando multiplico de esta forma, da la misma matriz original. Pero en este caso, que es un caso particular, cuando volteo el orden o la organización de la multiplicación, el resultado también me da esta matriz 4, 8, 27, 3. Yo les decía a ustedes que la multiplicación en general no es conmutativa, pero pueden pasar algunos casos muy particulares y específicos donde sí lo sea. Es decir, donde al cambiar el orden, el resultado sea exactamente el mismo. En el caso de la matriz identidad es un ejemplo de ello. Un ejemplo donde al multiplicar, ya sea por izquierda o por derecha, el resultado va a ser esta misma matriz. Entonces, la identidad es una matriz muy especial en el contexto, naturalmente, de la multiplicación. Si yo multiplico cualquier matriz por la matriz identidad, el resultado es esa matriz que había escogido originalmente. Esto se puede generalizar a cualquier orden. Y entonces nosotros podemos hablar de la matriz identidad en cualquier orden, es decir, de orden de orden 3 por 3 o de orden 4 por 4, en cualquier orden cuadrado, es decir, la matriz identidad obligatoriamente tiene que ser una matriz cuadrada, que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Y en la matriz identidad, como les mencionaba anteriormente, la idea es que al multiplicar, que en la diagonal de esa matriz identidad aparecen solo unos y en el resto de la matriz aparecen solo ceros. Y en este contexto, en cualquier orden, la idea es exactamente la misma. Si yo, por ejemplo, tengo la matriz identidad de orden 3 por 3, que comúnmente se denota de esta forma, y yo la multiplico por cualquier otra matriz de orden 3 por 3, el resultado va a quedar igual a la otra matriz que yo haya seleccionado. Entonces vamos a tener matrices de identidad de orden 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, cualquier orden cuadrado. Es decir, hay matriz de identidad en orden 3 por 3, 4 por 4, siempre y cuando el número de filas sea igual al número de columnas. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, esa matriz de identidad cumple un papel importantísimo en el proceso de multiplicación. Es lo que uno comúnmente llama un elemento neutro dentro de una operación. Es decir, un elemento que deja quietas
a las otras matrices u otros objetos que se estén operando con él. Esto es otro ejemplo, no me interesa mirarlo ahorita. Esa matriz identidad, aparte de esa propiedad que acabo de caracterizar, tiene o da el pie para la definición del otro concepto importante que les quiero mencionar hoy, que es el concepto de inversa de una matriz. Cuando yo tengo una matriz cuadrada, nosotros vamos a definir o vamos a decir o vamos a llamar la inversa de esa matriz a otra matriz del mismo orden, tal que al multiplicarla por esa matriz A, el resultado sea precisamente la matriz identidad. Es decir, si yo tengo una matriz cuadrada, porque este concepto de inversa solo existe para las matrices cuadradas, la inversa de esa matriz va a ser una matriz que al multiplicarla por la matriz original me dé como resultado la matriz identidad. En ese sentido, esa inversa tiene como propósito devolver la matriz a la matriz identidad. Por eso se llama precisamente la inversa de la matriz. Para tratar de ilustrar esa idea, miremos este ejemplito. Si yo tengo esta matriz A, una matriz cualquiera, la matriz 1, 1, 0, 1, y la multiplico por esta otra matriz, la matriz 1, menos 1, 0 y 1, el resultado de multiplicar A por esta matriz nueva que estoy mostrando acá, y ustedes pueden verificar los cálculos, es precisamente la matriz identidad. Entonces, si yo multiplico A por esta matriz, por el momento no vamos a discutir, precisamente eso es lo que yo quiero empezar a discutir la próxima clase. Por el momento no vamos a discutir de dónde salió esta matriz, simplemente vamos a verificar que efectivamente esta otra matriz, al multiplicarla por A, me da la matriz identidad. Entonces ustedes pueden ver, y esa es precisamente la idea que quiero presentar, que esa multiplicación en cualquier orden, y esto es otro aspecto importante de la matriz inversa, que si yo multiplico una matriz por su inversa, ya sea por izquierda o por derecha, es decir, en cualquiera de los dos órdenes, el resultado va a ser la matriz identidad. Ustedes pueden verificar que a esta matriz, al multiplicarla por 1 menos 1, 0, 1, el resultado es precisamente esa matriz identidad. En ese sentido, nosotros decimos que esta matriz es la inversa de la matriz A. Y la manera como se denota la matriz inversa es con esta simbología. Cuando yo hablo de la inversa de una matriz, yo le pongo un menos 1 en el exponente, evocando esa idea de la inversa que existe en muchísimos contextos, que la inversa es como elevar a la menos 1. Entonces, la inversa de la matriz A se escribe A a la menos 1, y en este caso A a la menos 1, si esta es A, sería esta otra matriz de acá, porque al multiplicarlas me da precisamente la matriz identidad. No sé si me estoy haciendo entender con la idea, no sé si la estoy exponiendo de una manera clara. Si alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna inquietud, por favor manifiéstela y yo trato de clarificar un poco más. Profe, la matriz A no es una matriz de identidad. No,
La matriz A es cualquier matriz. Y la inversa de esa matriz es una matriz que al multiplicarla por A me dé la matriz identidad. Ok, ¿Sí aclaro eso? ¿Sí? Sí. ¿Más claro? sí, gracias. Sobre este concepto de la inversa, hay naturalmente varios aspectos que debemos discutir. Uno de ellos es si cualquier matriz va a tener matriz inversa. Es decir, si dada cualquier matriz cuadrada de cualquier orden, yo voy a poder encontrar otra matriz que al multiplicarla me dé la matriz identidad. Vamos a ver, y precisamente eso es de los aspectos que voy a detallar la próxima clase, vamos a ver que hay matrices que tienen inversa y hay matrices que no tienen inversa. Es decir, hay matrices que al multiplicar, no hay ninguna otra matriz que al multiplicarlas me dé la matriz identidad. Esas matrices que van a tener inversa es lo que se van a conocer como las matrices invertibles. Y esas matrices invertibles van a ser un tipo de matriz muy importante dentro de la teoría de matrices. Entonces, la primera pregunta, cuando a uno le den una matriz cuadrada con respecto a este tema, es si esa matriz tiene inversa o no tiene inversa. Y eso es algo que a priori no es inmediato de determinar. Es decir, si yo, por ejemplo, y vamos a mirar un ejemplito sencillo, consideremos, qué sé yo, la matriz, y voy a poner matriz de orden 3 por 3. Cualquiera. Voy a poner una matriz, digamos que bastante trivial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, a mí me dan una matriz cuadrada. No olviden que este concepto de inversa se circunscribe exclusivamente a las matrices cuadradas. Y entonces, cuando a mí me dan una matriz cuadrada, en este contexto, una pregunta es si esta matriz tiene inversa o no. Es decir, si esta matriz tiene alguna otra matriz que al multiplicarla me dé la matriz identidad. Como les digo, eso es algo que no es inmediato de verificar. Si yo veo esta matriz, digamos que a uno no se le ocurre rápidamente. En el ejemplo anterior fue porque yo les dije cuál era la inversa. Pero en general, la idea es que a mí me dan cualquier matriz y yo tengo que determinar si tiene inversa o no. Y en caso de que la tenga, ¿cuál es la inversa? Esa es la pregunta clave que vamos a empezar o vamos a tratar de responder la próxima sesión de clase. Si yo tengo una matriz cuadrada, ¿cómo hago para determinar si tiene inversa o no? Y en caso de que la tenga, determinar cuál es la inversa de esa matriz. Esa es la pregunta central. ¿Cómo hago para calcular la inversa de una matriz específica y cómo hago para determinar cuando esa matriz no tiene inversa? La parte interesante de esto es que esas dos preguntas se pueden responder en el mismo proceso. Y ese proceso es un proceso casi que calcado al proceso de Gauss-Jordan que nosotros revisábamos para los sistemas de ecuaciones lineales. La próxima clase voy a presentarles ese proceso para encontrar la inversa de una matriz. Y van a darse cuenta que es prácticamente el mismo proceso y la misma idea del método de Gauss-Jordan, es decir, es un proceso de escalonamiento
es un proceso de operaciones elementales, pero con cierta modificación con respecto a lo que se hacía en sistemas de ecuaciones lineales. Ese proceso que vamos a ver, lo vamos a detallar la próxima clase. Yo preferiría no abordarlo de una vez, porque digamos que siento que necesitamos por lo menos la hora completa, ya en este momento nos falta solo media hora, para explicar sin que me quede cortado, porque yo quiero presentar ese proceso de manera directa. Entonces, nosotros lo vamos a discutir la próxima sesión de clase. Es decir, el proceso que me permite, dada esta matriz, determinar si tiene inversa o no y cuál es la inversa en caso de que la tenga. Eso lo quisiera presentar la próxima clase. Por el día de hoy, yo no quisiera como profundizar mucho más en ese concepto para no dejar como el tema cortado. Y entonces, pues yo considero que podríamos dejar así por el día de hoy. Lo que me interesa en este momento es que tengan cierta claridad de qué es o qué es lo que pretende hacer la matriz inversa y su relación con la matriz identidad. Es decir, cómo la inversa es una matriz que al multiplicarla me produce la matriz identidad. ¿Sí es más o menos claro lo que estoy presentando? ¿Sí me estoy haciendo entender por el momento? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera plantear? Si no hay preguntas, como les decía hace un rato, para poder abordar de manera tranquila este tema del cálculo de inversas, entonces dejamos así por hoy. Me excusan que nos retiremos un poco temprano. Pensaba que me iba a demorar un poquitico más presentando esto. Y la próxima clase abordaríamos ese proceso del cálculo de la inversa de una matriz. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, si no hay inquietudes, nos veríamos el miércoles. Muchas gracias por su tiempo. Luis Miguel tiene una pregunta. Cuéntame, Luis Miguel. ¿No tenías pregunta, Luis Miguel? Profe, que si me puede regalar un minutico al final de la clase. Listo, pues. Bien. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos entonces la próxima clase. Gracias por su tiempo y por su atención. Vale, Que pasen un feliz día. Y Luis Miguel se queda entonces, que quiere hablar conmigo. Gracias, profe. Exacto, Hasta profe, luego. gracias. 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 Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe, Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Profesor, yo tengo una pregunta, pero no es el tema de hoy, es un poco más general. Dime. Esta ley o truco que digamos la de que el orden de los factores no cambia el resultado, ¿lo deberíamos considerar una ley o no? Ya que se ha demostrado que hay momentos donde sirve y no sirve. Es que mira, la ley sería, o sea, uno dice, es conmutativa y si pasa siempre, ¿cierto? O sea, la matriz, o sea, la operación es conmutativa si cualquier par de objetos, al cambiarles el orden, no altera el resultado. Entonces, en este caso, como hay ejemplos donde eso no pasa, uno dice que la matriz, que la operación no es conmutativa. Es decir, sería conmutativa si siempre pasara, pero no siempre, en general, de hecho es muy raro que eso pase. Entonces, por eso es que uno dice que esta operación no es conmutativa. ¿Sí me hago entender, Jairo? Sí, profesor. Vale, muchas gracias, hasta luego. No, ni más faltaba. Dime, Luis Miguel.
Profe, qué pena, lo que pasa es que pues yo la semana pasada no pude asistir a clase porque me estaban dando un entrenamiento en la empresa. Yo normalmente trabajo en las noches de 3 de la tarde a 2 de la mañana, pero pues como era un entrenamiento pues especial, entonces me cambiaron de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ah, Entonces, pues yo quería excusarme, profe, pues también saber si hay alguna actividad que pueda entregar o algo así. no, Luis Miguel, o sea, la semana pasada o sea, todas las actividades se desarrollaron fue la semana antepasada, que eran las que yo les había dejado, que eran las que estaban en la plataforma, que Sí. tenían como máxima entrega el 6 de marzo, pero la semana pasada no se desarrolló ninguna actividad para entregar. Entonces, Ah, si tú ok. quieres adelantarte, lo puedes hacer a través de los videos. ¿Listo? Ok, listo, listo, profe. Listo, pues Luis Miguel. Muchas Listo, profe. gracias. Gracias, nos vemos el miércoles. Listo, pues que estés bien. Gracias.